Buen día, a continuación voy a exponer sobre nuestro producto integrador de circuitos eléctricos. Nuestro equipo está conformado por Diana Lanís, Bracy Hernández, su servidor Abiel Mata, Humberto Rosales y Juan Ángel Guzmán. En este producto integrador expondremos una serie de problemas de cada tema que hemos visto en clase, con la finalidad de practicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en ella. Primeramente vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la final de transformarla en otro tipo de energía. Todos los componentes de un circuito eléctrico son representados gráficamente mediante símbolos elementales aceptados por normas internacionales. Los esquemas de los circuitos son dibujos simplificados que se utilizan para visualizar de forma clara y rápida cómo es que estos están conectados. Aquí a la derecha se puede ver una imagen, algunos símbolos utilizados en los circuitos eléctricos. Yo hablaré de la reducción de circuitos de corriente directa y alterna. Hay ecuaciones que permiten reducir el valor de las resistencias y por lo tanto facilitar de mejor forma el cálculo de las magnitudes que deseemos encontrar. Hay dos tipos de reducción de circuitos: circuitos en serie y en paralelo, y se expresan de la siguiente forma. La reducción de circuitos en serie se obtiene con la suma de los valores de cada resistencia unida en serie, como se muestra en la siguiente fórmula, donde n es el número de resistencias conectadas. En la imagen de abajo se puede ver un breve ejemplo. Si tenemos tres resistencias, una resistencia 1 de 5 ohms, una resistencia 2 de 10 ohms y una resistencia 3 de 15 ohms, vamos a encontrar el valor de la resistencia equivalente. Como se ve abajo, al estar conectado el circuito en serie, se suman todas las resistencias. 5 ohms más 10 ohms más 15 ohms. Y esto da un total de 30 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería de 30 ohms. Por otro lado, tenemos los circuitos en paralelo. Al reducir resistencias en paralelo, hacemos una operación diferente al proceso anterior. Realizamos una suma inversa, que es la división de 1 entre la suma de los inversos de la resistencia, como se puede ver en la ecuación de abajo. Del mismo modo, n indica la cantidad de resistencias conectadas en paralelo. Asimismo, hay una operación adicional que se puede realizar con mayor sencillez si tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, que es la que se puede ver hasta abajo. La conexión en paralelo se realiza de acuerdo con los esquemas que están representados en la siguiente figura. Esta figura de aquí. Ahora realicemos un ejemplo sencillo en el cual vamos a reducir un conjunto de resistencias conectadas en paralelo. El voltaje es de 5 volts, la resistencia 1 es de 10 ohms y la resistencia 2 es de 5 ohms. La resistencia total en paralelo se puede calcular con la segunda operación, ya que, en este caso, solamente tenemos dos resistencias. Y aquí se puede ver la fórmula y la ecuación utilizada para resolverse el problema. También tenemos los circuitos mixtos. Generalmente, en los circuitos eléctricos no solo aparecen resistencias en serie o en paralelo, sino una combinación de ambas. Para analizarlas, es común calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie y o paralelo sucesivamente hasta que quede una única resistencia. Para entenderlo mejor, aquí se elaboró un breve ejemplo. Este es el circuito original y como podemos ver, estas dos resistencias están en paralelo. Y para comenzar a reducir el circuito, primero juntamos las dos resistencias que están en paralelo, la resistencia 3 y la resistencia 4, con la ecuación de la reducción de resistencias en paralelo. Y nos queda ahora un circuito en serie. Esta resistencia equivalente 1 viene siendo la resistencia que se formó al juntar la resistencia 3 y la resistencia 4.
Ahora ya con este circuito podemos realizar la operación de la reducción de resistencias en serie, que es sumar todas las resistencias. Y de esta manera obtendríamos la resistencia equivalente total. Aquí se presenta el problema que resolví. El problema fue propuesto por la maestra y a continuación voy a mostrar el procedimiento que hice para resolver. Este es el circuito, una fuente de voltaje de 50 volts con un ángulo de 0 grados, una corriente, una resistencia de 4 ohms, una inductancia con una reactancia inductiva de 3 y un capacitor con una reactancia capacitiva de menos 6. El problema me pide una impedancia equivalente, la corriente en cada rama y el voltaje en cada rama. Entonces, lo primero que saqué fue la impedancia equivalente. La impedancia equivalente es la suma de todas las reactancias. Se utiliza de esta manera porque es un circuito en serie. Entonces, la impedancia equivalente es la suma de la resistencia más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva. Y me dio este resultado de aquí. Ahora para obtener la corriente en cada rama, como es un circuito en serie, es una sola malla, es decir, que la corriente circulante es la misma en cada rama. Por lo tanto, yo únicamente obtuve una corriente. La ecuación de la corriente es voltaje sobre impedancia total. El voltaje es de 50 con un ángulo de 0 y la impedancia total es de 5 con un ángulo de menos 36.86. Realicé la operación y estos son los valores que obtuve. Aquí hice la aclaración que es la misma corriente en cada rama ya que el circuito está conectado en serie. Y por último, el voltaje en cada rama. La fórmula del voltaje es la corriente por la reactancia. Para el voltaje en la resistencia multipliqué la corriente por la resistencia y esos son los valores que obtuve. Para obtener el voltaje en la reactancia inductiva multipliqué la corriente por la reactancia inductiva y estos son los valores que obtuve. Y para obtener el voltaje en la reactancia capacitiva multipliqué la corriente por la reactancia capacitiva y estos fueron los valores que obtuve. Y por último hice una comprobación de la ley de voltajes de Kirchhoff, donde me dice que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Y aquí realicé la suma, sumé los valores rectangulares de cada voltaje en cada elemento y lo que obtuve es que el voltaje total es igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, la ley de voltajes de Kirchhoff queda comprobada. Ahora pasaré a mostrarles la simulación del circuito. Esta es una imagen, pero para una mejor explicación lo voy a mostrar directamente del simulador. Antes de pasar al simulador, hay que encontrar los valores de la inductancia y de la capacitancia, ya que los valores que tenemos en el problema que nos dio la INGE son de la reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Pero si ingresamos estos valores en el simulador, nos da un resultado diferente, ya que en el simulador tenemos que poner la inductancia y la capacitancia. Entonces, en esta parte de aquí arriba tenemos la fórmula de la reactancia inductiva, que es 2pi por frecuencia por la inductancia, con un ángulo de 90 grados. Despejamos la inductancia y sustituimos los valores. Y obtenemos que la inductancia es de 7.95 milihenrios. Aquí abajo tenemos la fórmula para obtener la reactancia capacitiva,
La fórmula es el inverso de 2pi por frecuencia por capacitancia, con un ángulo de menos 90 grados. De igual manera despejamos ahora la capacitancia y sustituimos los datos. Y obtendremos que la capacitancia es de 0.442 milifaradios. Estamos en Multisim, es el simulador que yo escogí para realizar las simulaciones. Como se puede ver, ya introduje los valores de la inductancia y de la capacitancia. Ahora, el problema me solicitó encontrar la corriente total, bueno, la corriente en cada malla, pero como este es un circuito conectado en serie, la corriente que obtenga en esta malla, por ser la única, es la corriente total. Entonces aquí vamos a realizar las simulaciones. Y la corriente me da un valor de 10.134 amperes. Ahora vamos a realizar las mediciones de los voltajes de cada rama o de cada elemento, que es lo mismo. Y aquí se pueden ver los valores del voltaje en cada elemento del circuito. A primera vista no se ve que dé el mismo valor que el voltaje total, y esto se debe a los ángulos de desfase de los voltajes. Y esto sería toda la simulación. Ahora pasaremos a las conclusiones. Creo que ya estoy grabando. Bueno, recuerden en silencio para hacerlo rápido. De acuerdo, primeramente analizaremos los resultados obtenidos tanto en las operaciones realizadas a mano como en la simulación. Primeramente, la impedancia total era lo primero que el problema me solicitaba. Este es el resultado que me dio en los cálculos a mano, y en la simulación no se podía calcular. Ahora, la corriente en cada rama en los cálculos a mano me da 10 con un ángulo de 36.86, y en la simulación me da 10.134 amperes. Es decir, que es correcto, me da lo mismo. Ahora, el voltaje en resistencia en los cálculos hechos por mí me da 40 con un ángulo de 36.86, y en la simulación me indica que hay un voltaje de 40.538. En el voltaje en la bobina, en los cálculos realizados a mano, me da un voltaje de 30 con un ángulo de 126.86, mientras que en la simulación un voltaje de 30.771. Y por último, el voltaje en el capacitor en las operaciones a mano me da un voltaje de 60 con un ángulo de menos 53.14, y en la simulación me dio un voltaje de 60.037 volts. Ahora pasaremos a las conclusiones generales del tema. En conclusión, el procedimiento de reducción de circuitos eléctricos nos permite analizar de una mejor manera los elementos que los componen. Gracias a estas ecuaciones es que podemos encontrar las magnitudes de las resistencias, las inductancias y los capacitores. En resumen, de los elementos de un circuito. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Que tenga buen día.